La materia médica de Dioscórides es quizás el libro de medicina clásica y científica que más veces se ha publicado. Todavía hoy podemos encontrar varias ediciones facsímiles, nuevas y traducciones, y libros que son una adaptación. Aquí tengo unas cuantas. En este vídeo vamos a sintetizar el contenido de esa materia médica, lo que significó para la medicina científica y conoceremos también algo sobre su autor. Parece que Dioscórides vivió y desarrolló su obra bajo el mandato de Nerón, 54-68 después de Cristo. Nació en Anazarbo, ciudad de Cilicia, cerca de Tarso. Lo poco que sabemos de él procede de la carta o dedicatoria que precede al libro y que está dedicado a un amigo suyo llamado Ario, médico de Tarso. Dioscórides fue médico militar en época de Claudio y Nerón. Esto le dio la oportunidad de viajar y de conocer numerosas provincias de lo que fue el Imperio Romano, lo que le permitió enriquecer sus conocimientos heredados de sus antecesores en materia de plantas y drogas medicinales. Él mismo se confiesa como un apasionado de la materia médica. Insistimos en decir que no parte de cero, sino que ya dispuso de información que procedía de otros escritos que él unas veces califica de incompletos, otras veces confusos, incluso equivocados, y de otros mucho más modélicos. Está claro que muchos de esos escritos recogían tradiciones de Mesopotamia, de los asirio-babilónicos, del Antiguo Egipto, etc. A lo largo de la historia se le han atribuido otras obras y se han incluido capítulos en la suya de otros autores. Mientras no hubo imprenta, los ejemplares manuscritos que circularon de su materia médica diferían unos de otros en el número de libros o de capítulos que los componían. Lo cierto es que su materia médica es quizás la obra médica más veces reeditada y traducida de la historia. Todavía hoy sigue siendo objeto de interés por numerosos estudiosos. Constituye una fuente indispensable para el estudio de la materia médica, de la botánica, de las creencias populares y también para el estudio de la expresión formal de la prosa científica y del léxico. Dioscórides está convencido del rigor con el que construye su obra. Dice que ha visto un buen número de plantas con sus propios ojos y que ha investigado otras a partir de las entrevistas realizadas a los habitantes del lugar. Por otro lado, tiene experiencia de ellas, lo que significa que las ha utilizado y probado. Ordena los remedios por sus acciones y efectos, de ahí que a nosotros nos parezca una obra donde todo se mezcla. Su obra contiene 600 plantas, 35 productos de origen animal y 90 minerales, lo que hoy llamaríamos minerales. Puede considerarse como la guía farmacéutica más amplia de la antigüedad. Galeno la consideró como la mejor de su clase y la difundió a través de sus obras. Por libros, en el primero, compuesto de 129 capítulos, trata de perfumes, aceites, ungüentos, árboles y arbustos, líquidos, gomas y frutos. En el segundo, de 186, aborda los animales y las partes de animales, los productos procedentes de estos, los cereales y hierbas. En el tercero, que tiene 158 partes, se ocupa de raíces, jugos, hierbas y semillas. En el libro cuarto, de 192 apartados, sigue tratando de raíces y hierbas. Por último, en el quinto, que contiene 162 capítulos, describe vides, vinos y minerales. El método descriptivo para cada remedio suele ser el siguiente: nombres con el que se le conoce en varias lenguas de la época, origen, características morfológicas de la planta, por ejemplo, de las raíces, tallo, hojas, flores,
aromas, sabor, etc. Este último aspecto no aparece en todos los capítulos y en otros se dice que la planta es conocida ya, es habitual. Hay que decir que sus descripciones son a veces insuficientes para proceder a una identificación correcta. Sigue después la enumeración de las propiedades, especialmente las de tipo médico, sus virtudes médicas. En algunos casos menciona propiedades basándose en la teoría incorrecta de las signaturas. Se ocupa después de los modos de preparación y luego de sus usos medicinales que incluyen en ocasiones los efectos perjudiciales. Describe también las dosis y las formas farmacéuticas. Dioscórides usó los términos de género y especie, pero en un sentido distinto al que hoy lo hacemos. Pero de alguna manera su intento de poner orden fue de utilidad a lo largo del tiempo. También dio importancia al ambiente en el que crecían las plantas. No tenían las mismas propiedades las que lo hacían en las altitudes que las que crecían en zonas pantanosas. También recomienda cuándo y cómo recoger las semillas, época de recolección de las plantas, modo de cortarlas o de extraer su savia, etc. Asimismo, proporciona información sobre cómo conservarlas. Respecto a las ilustraciones, habría que revisar los manuscritos medievales y las ediciones renacentistas. El códice más antiguo conservado de Dioscórides es el Bindo Bonensis, antes Constantinopolitanus, en el que el texto se presenta por orden alfabético. Parece que las imágenes del mismo derivan de originales de una fecha tan temprana como el siglo II después de Cristo. Varían mucho en calidad y claramente no todos proceden de la misma mano. Algunos incluso parece que fueron realizados por el propio Cratebas. Las entradas de los capítulos de esta materia médica se ordenaron alfabéticamente, como hemos dicho, y sus descripciones se aumentaron con observaciones de Galeno y Cratebas. También se adjuntaron 5 textos suplementarios, incluyendo la Teriaca y Alexifármaca de Nicandro y la Ornitiaca de Dionisio de Filadelfia, siglo I después de Cristo, que describe más de 40 aves del Mediterráneo. Después lo que pasó es que los copistas dibujaron las plantas copiándolas y no a partir de la propia naturaleza. El Códice Parisinus GR 2179 es el mejor testimonio de la obra genuina de Dioscórides con el orden sin alterar, es decir, sin utilizar el orden alfabético que antes hemos comentado. Con la aparición de la imprenta, uno de los primeros libros que se editó fue este. Se trata de la traducción del italiano Andrea Mattioli, pero quiero llamar la atención en la edición que preparó el segoviano Andrés Laguna. La primera edición al castellano apareció en Amberes en 1555. Característica de estos personajes renacentistas fue volver a traducir los originales y reconstruirlos, a la vez que añadían comentarios, enmendaban errores e incluso añadían nuevas plantas sin mezclarlas con las anteriores. Los grabados que acompañan a la edición de Andrés Laguna parece que los encargó él mismo a un taller veneciano para su edición castellana. Se inspiran en los de la versión latina de Mattioli. Luego se trasladaron a Amberes, donde se hizo la edición principal, en casa de Juan Latio, y más tarde se trasladaron a España, concretamente estuvieron en Valencia hasta 1695. La edición de Madrid de 1733 ya no los usó. Mostramos la edición normal y la que se coloreó especialmente para Felipe II.
Esta edición de Gredos en 2 volúmenes es una de las últimas traducciones que sepamos que se ha realizado de la materia médica de Dioscórides de la mano de Manuela García Valdés. Como se ha visto, es un texto que ha tenido una gran influencia a lo largo de la historia y no solo para la medicina.